Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. Continuamos con más información. Carmen Luisa Samaniego ya se encuentra para mantener un diálogo con el asambleísta por Unión y la Esperanza de UNES, Ronnie Aliaga. Carmen Luisa, adelante. Ronnie Aliaga, asambleísta por varios años dentro de la Asamblea Nacional, y por ello vamos a conversar sobre la crisis que atraviesa la segunda función del Estado. Gracias al asambleísta Aliaga por aceptar nuestra invitación y, por supuesto, consultarle cuál es su perspectiva respecto a esta crisis legislativa cuando la presidenta de la Asamblea Nacional en más de 2 ocasiones no ha convocado a sesión del Pleno luego de que en la sesión anterior se hizo la apelación respectiva. La Asamblea se encuentra prácticamente paralizada. La titular de la función legislativa hizo un anuncio en las últimas horas indicando que la próxima semana se convocaría a una sesión para el Pleno Legislativo. ¿Cuál es su punto de vista, señor Aliaga? El país le escucha. Gracias por acompañarnos. Le recuerdo que SR Radio, junto a CLS Noticias, Radio Planeta y Diario La Hora en Loja, estamos transmitiendo simultáneamente esta entrevista. Hermanos ecuatorianos que están pendientes de la misma, sobre todo los hermanos lojanos. Bueno, Carmen, usted lo ha explicado claramente. La presidenta de la Asamblea, yo creo que un evidente desconocimiento de la ley orgánica de la función legislativa, demostrando que no conoce nada de procedimiento parlamentario, decidió suspender arbitrariamente la sesión 766 que se llevó a cabo el día jueves de la semana pasada. Lamentablemente, luego de esos acontecimientos bochornosos, luego de que apagan los micrófonos, apagan las luces, como si estuviésemos en el Congreso del viejo país, resulta ser que la presidenta, abusando de sus facultades, decide convocar a una sesión virtual del Consejo de Administración Legislativa para calificar el proyecto económico urgente, y también decide convocar de manera virtual al Pleno de la Asamblea Nacional durante el día sábado a las 10 de la noche durante el feriado. Cuando había una resolución del día lunes 21 de febrero que fue aprobada con el voto afirmativo de la presidenta Yori, en el cual disponía que desde el 22 de febrero se retomaban las actividades 100% presenciales en la Asamblea Nacional. En ese sentido, yo creo que el mensaje de la mayoría de la Asamblea Nacional fue contundente al no darle el quórum necesario para sesionar en una sesión, valga la redundancia, que fue convocada de una manera ilegal, era ilegítima, y desde ese entonces seguimos esperando convocatoria al Pleno de la Asamblea. Lamentablemente eso no ha ocurrido durante esta semana. Imagínense que se escudan en cosas sin sentido. Decían que era porque la Asamblea quería trabajar, convocaba en el feriado. Y han pasado luego del feriado, luego del carnavalazo que ella mencionaba, miércoles, jueves y hoy viernes, y no hemos sido convocados al Pleno de la Asamblea Nacional. La ciudadanía espera mucho de la primera función del Estado. Hay temas muy importantes. Yo creo que el tema de la evaluación del Consejo de Administración Legislativa evidentemente le causa temor a quienes les pesa la conciencia. Yo soy miembro del Consejo de Administración Legislativa y no tengo ningún inconveniente en que mi gestión sea evaluada. Más vale me agrada que el pueblo ecuatoriano entienda que con mi voz, mis acciones y mi votación he estado a favor de las grandes mayorías. Señora Aliaga, ¿considera usted que precisamente este pronunciamiento de querer evaluar al Consejo Administrativo de la Legislatura y por no haberse tratado las diferentes leyes, incluidas las que envió el presidente de la República, son las suficientes argumentos que ella tendría para impedir que se instale la sesión, la evaluación del Consejo, y por otro también el anuncio de que se habría elaborado una resolución, un proyecto de resolución en donde se adelanta el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, para removerlos del cargo? Explíquele usted al país, ¿esto es verdad? ¿Es verdad que ustedes perdieron el control dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Señora Aliaga, esto es muy importante para contrastar las informaciones, porque desde todo punto de vista nuestra ética nos
permite, nos exige que nosotros presentemos las dos caras de la moneda. El Correcto. día de ayer, por ejemplo, el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional hizo un cuestionamiento a la Asamblea porque dijo que no habían ideas, no habían debate, pero ustedes y los asambleístas que eligieron a la señora Guadalupe Llori, ¿se equivocaron, no se equivocaron? ¿Qué puede decir usted al país al respecto, por favor? Bueno, en lo que tiene que ver con la evaluación del CAL, es una figura contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 18. Habla de la evaluación de las autoridades de la Asamblea, incluidos los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Eso está estipulado en el artículo 18 y habla claramente del procedimiento. Se debe conformar una comisión pluripartidista, una comisión pluripartidista ad hoc, integrada por cada uno de los representantes de las distintas bancadas legítimamente constituidas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Permítame interrumpirle, Ronnie, permítame interrumpirle. En la Ley Orgánica del Servicio Público, todos los empleados del servicio público tienen que rendir una evaluación, son evaluados, ¿no es cierto? Entonces, como que resulta inaceptable que a la señora Llori no le guste que la evalúen. Pues si hay buena calificación, se quedará en el cargo. Si no hay buena calificación, será removida. A eso vamos, señora Aliaga, respondamos. Y no tanto eso, mi estimada Carmen, no tanto eso. Hay que ver qué tipos de incumplimientos realizó. Bien, usted lo ha citado, los funcionarios públicos son evaluados y los funcionarios privados también. Los humildes maestros de la patria son evaluados para ver si tienen los conocimientos suficientes para poder impartirlo a sus alumnos. Asimismo, las autoridades de la Asamblea deben ser evaluadas en su gestión. Y esto de aquí, evidentemente, si ha incumplido, pues hay que determinar qué tipo de incumplimiento ha sido y cuáles serían las posibles sanciones. Ahora, lo que usted menciona, de que hemos perdido, me imagino que se refiere a mi organización política como UNES, de que hemos perdido el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues déjeme decirle, y categóricamente, son mis palabras, nosotros no tenemos control sobre el Consejo de Participación Ciudadana, mucho menos desde la Asamblea. Eso se llama independencia de funciones, en la cual nosotros somos muy respetuosos. Es más, quienes tienen verdaderos intereses, y yo la invito y le voy a pasar los links de los pronunciamientos que yo realicé luego de la calificación de los juicios políticos, quienes tienen intenciones en tomarse por asalto nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no somos nosotros. La calificación de los juicios políticos fue en orden de presentación y con mayoría democrática dentro del Consejo de Administración Legislativa. Lamentablemente, la presidenta Llori en su momento sacó un comunicado diciendo todo lo contrario, poniendo los juicios a su conveniencia. Entonces, el interés de nosotros no es. El interés de nosotros de poner autoridades de control no es. En este momento tenemos presentado juicios políticos contra el Contralor, en el cual yo soy interpelante y se está sustanciando. Hay contra el Procurador General del Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos depurando las instituciones que tienen malos funcionarios a su alrededor y que las están dirigiendo, porque es nuestra facultad como asambleístas. No solamente legislamos, nosotros fiscalizamos. Estamos enfocados en que las instituciones públicas cumplan con el ciudadano, más allá de los intereses que pudiesen venir del Ejecutivo. Nosotros como legisladores tenemos que realizar nuestro trabajo. Yo creo que ahí nace el problema de esta crisis que se ha producido en la Asamblea Nacional por la mala conducción de la presidenta Guadalupe Llori, que como usted bien citó, no entendemos cuál es el temor a ser evaluado. Si usted ha hecho bien su trabajo, como dice el adagio popular, el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Son claras sus puntualizaciones, Ronnie, respecto a esta crisis interna dentro del recinto legislativo. El tiempo transcurre, tenemos una ley en materia económica con el carácter de urgente que fue remitida por el presidente de la República. Tenemos estas acciones que usted ha planteado, es decir, cambiar a la gente que no está haciendo bien su trabajo. Se incluye, señora Aliaga, la posibilidad de que la señora Llori, en el momento de que instale la sesión, se vuelva a apelar a la presidencia y suba el señor Saquicela para allí sí poder
hacer lo que usted ha manifestado, señor Aliaga? No, el procedimiento parlamentario no es de esa manera. En ese momento... Como una maniobra política, Ronnie, como una maniobra política en el... Pero no se puede... En la jurisdicción, en la ley de la Asamblea no habla de maniobras, pero sí es una curiosidad periodística. No, yo le entiendo claramente su idea y yo sé que usted lo pregunta por la acción política per se, pero no podemos violentar la ley orgánica de la función legislativa. Cuando se apela a la presidencia, debe haber los causales suficientes y se debe haber incumplido en el procedimiento parlamentario, y ahí cualquier legislador de los 136 restantes fuera de la presidenta pueden hacer el uso de la figura de apelación de la presidencia. En ese momento, la presidencia queda encargada por esa sesión, ojo, no es todo el periodo de la presidenta, es por esa única sesión, queda encargada en manos del vicepresidente, y la presidenta deberá argumentar a su favor, y por su contraparte, el legislador que haya apelado a la presidencia también deberá argumentar en qué ha incurrido el incumplimiento de la presidenta. Y en ese momento someter a votación si se decide que la presidenta siga presidiendo o no. Eso no se puede dar cuando son continuaciones de sesión. De entrada, como usted lo menciona, de entrada no se lo puede hacer. Hay que debatir si violenta la ley orgánica de la función legislativa. Evidentemente hay la figura para hacerlo, pero yo creería que la presidenta, haciendo una autorreflexión y autocrítica, podría decirse también, ella misma debería pedir que se evalúe el Consejo de Administración Legislativo. Ella misma debería poner dentro del orden del día temas importantes como la ley del uso progresivo de la fuerza, las derogatorias de las reformas tributarias, la comparecencia de la ministra de Gobierno en torno a la seguridad, la comparecencia del ministro de Agricultura también para que nos explique qué está pasando con el agroecuatoriano y con los sectores productivos. Esos son temas que realmente nos convocan a los ciudadanos y a las fuerzas políticas a poder debatirlos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y culmino con esto, en paréntesis, la sesión que ilegítima e ilegalmente ella suspendió, la sesión 766, trataba el informe del primer debate sobre la ley del uso progresivo de la fuerza. Imagínense, ni siquiera le importó eso, ni siquiera quiso seguir sesionando. Entonces deja mucho que desear la actuación de la presidenta dentro del manejo legislativo. Ronnie Aliaga es un asambleísta que sí tiene peso dentro de lo que se constituye la Unión por la Esperanza, el bloque de la Unión por la Esperanza. Dígale entonces a doña Guadalupe Llori que convoque a la sesión, que no tema, y lo que se quiere es avanzar con el trabajo legislativo. Dele usted la garantía como miembro del CAL que no va a apoyar una intentona golpista, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, quisiera que a través de nuestros medios de comunicación usted le diga a la señora presidenta de la Asamblea Nacional precisamente esto, porque el día de ayer hubo un comunicado oficial de parte de la Asamblea Nacional, pero me llamó la atención que en el último párrafo señaló que la próxima semana sí se convocará a una sesión al Pleno. Entonces, para que se convoque entre lunes y martes, tendrá que hacer la convocatoria entre sábado y domingo, ¿no es cierto? Correcto. Si no es el día de hoy. Ay, lo felicito a propósito porque usted sí ha leído la ley orgánica de la función legislativa. Muchos de sus compañeros, me refiero a todos, o sea, muchos asambleístas en la asamblea no conocen de procedimiento parlamentario, entonces por eso sí lo felicito porque sí ha leído a la ley, señor Aliaga. Entonces, ¿se pronuncia en ese sentido? Por supuesto, más vale gracias, porque creo que va a quedar la claridad necesaria para la presidenta de la Asamblea, que la nueva mayoría no está buscando destituirla. La nueva mayoría lo que está buscando es hacer una evaluación integral del Consejo de Administración Legislativa. Y creo que la presidenta se pronunció en su momento y dijo que por qué no evaluamos a los 137 legisladores. Vamos por la evaluación de todos, pero empecemos por las autoridades de la Asamblea. Vamos haciendo la evaluación. Esto está estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que rige a los legisladores, que rige a la Asamblea Nacional y que evidentemente tenemos que cumplirla y respetarla. Y lo que respecta a las convocatorias de pleno que han anunciado para la siguiente semana,
y yo leí el comunicado y yo salí nuevamente a desmentirlo porque dicen las verdades a medias y al pueblo ecuatoriano, la primera función del Estado no puede mentirlo, tiene que decirle la realidad. La primera función del Estado tiene que decir que no ha convocado esta semana, que ya culmina el día de hoy, la semana laborable, que culmina el día de hoy, no ha convocado porque no ha querido, porque esos fantasmas a los que usted se refería en el contexto de que piensa que la van a destituir, rondan por la cabeza de la presidenta y no son así. La nueva mayoría quiere una Asamblea Nacional que con la institucionalidad que la ha caracterizado haga respetar los derechos de todas y de todos y que estemos enfocados en generar proyectos de bienestar, de salud, de educación, de trabajo, de seguridad que es tan necesaria en este momento. Evidentemente enfocado en las grandes mayorías. Obviamente siempre no vamos a poder estar todos de acuerdo, pero sí necesitamos unir esfuerzos y es lo que creo que esta nueva mayoría ha demostrado. Por más que tenemos visiones políticas distintas, hemos coincidido, al menos en este momento, que temas importantes no se están tratando en la Asamblea, que la conducción de la Asamblea no es la adecuada, pero vamos en positivo y vamos proponiendo cosas que realmente le den resultados al pueblo ecuatoriano. Me había referido a un posible mal asesoramiento de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional y por supuesto de muchísimos asambleístas. Tienen asesores que muy poco aportan para un robustecimiento del sistema legislativo en el Ecuador, estimado Ronnie. Yo estoy de acuerdo en que se debe evaluar a los 137 asambleístas, empezando por las autoridades, porque hay que decirle al país, o sea, a veces ustedes dicen, rendimos cuentas, y se pronuncian sobre ciertas acciones que emprendieron, pero no dicen con detalle cada cosa que se hizo. Entonces, el Consejo Administrativo de la Legislatura tiene que hacer un trabajo eficiente, un trabajo sin intereses de los que lo conforman, sino trabajar en función del país, porque ya es hora de ir rescatando la imagen institucional como Asamblea de la República. Entonces, con esto ya no hace falta la muerte cruzada. Ya no hay que temer sobre una posible muerte cruzada, estimado Ronnie, considerando que se ha hablado de esa posibilidad para que se limpie todo. Sí, yo creo que el fantasma que nuevamente ronda, otro de los fantasmas, esto parece película de ciencia ficción, otro de los fantasmas que ronda el imaginario de la política es el de la muerte cruzada. Le puedo decir con firmeza que nuestra bancada, nuestra organización política, no le teme una muerte cruzada. Más vale si esa es la voluntad podría ser del presidente o de la asamblea, si es la voluntad, pues el pueblo ecuatoriano sería el que se pronuncie en las urnas, ¿verdad? Porque a eso nos lleva la muerte cruzada. El presidente Lasso en su momento dijo que el pueblo no iba a estar como a su suerte, ¿no? Con estos comentarios de la muerte cruzada, pero vuelvo a insistir, nosotros no le tememos, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, pero sería interesante que los temas de la Asamblea los resuelva la Asamblea. Yo creo que la presidenta Yori con su equipo de asesores y con su organización política tienen la suficiente solvencia como para saber que han incumplido, que tienen que enfrentar una evaluación y que evidentemente en el caso de demostrarse que existen incumplimientos, pues evidentemente hay sanción. Pero no debería darnos temor a ninguno de los legisladores que sea evaluada nuestra gestión, ni mucho menos tenemos que estar supeditados a una posible o un posible anuncio de una muerte cruzada. Al menos por nuestra parte, la Unión por la Esperanza no le teme a esa figura jurídica. ¿Sabe qué, asambleísta? Yo sí estoy de acuerdo con la evaluación, porque si de los 137 asambleístas hay muchos que no han cumplido con sus promesas de campaña, que no han hecho un trabajo efectivo, que se vayan a su casita, que les vaya bonito, es decir, plantear la revocatoria del mandato para que venga gente que sí quiera trabajar por el Ecuador, definitivamente. Entonces, usted fue claro, contundente, al señalar que el artículo 5 del Código de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional les da la facultad para instalarse, para autoconvocarse. Le cuento que hace ya unos 10, 12 días yo me había pronunciado sobre el particular, porque cómo se presentan las cosas al interior de la Asamblea Nacional, pues este tipo de situaciones se pueden dar. Tenemos
el artículo 5 que nos respalda para la autoconvocatoria. Pero tenemos los 92 votos. ¿Van ustedes a esperar hasta que llegue la próxima semana para que la señora Guadalupe Llori convoque? Por favor, ¿me responde? ¿Nos responde al país? Mire, y primero le aclaro un tema. No necesitamos 92 votos. Ojo, el procedimiento parlamentario estipulado en el artículo 5 indica que necesitamos recoger e ingresar 92 firmas en un oficio solicitando la autoconvocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional, indicando día, hora y tema o temas a tratar. Entonces, se necesitarían las 92 firmas para solicitar la autoconvocatoria si se constataría el quórum. Es decir, ¿y por qué le explico esto? Porque pueden ingresar 92 firmas, pero resulta ser que ese día llegan 80 legisladores. Es evidentemente igual de válida la sesión porque se constata quórum con 70, lo que no pudo conseguir la presidenta en el feriado. Pero así es la figura jurídica de la autoconvocatoria. Ahora, si vamos a esperar o no, ya eso depende. Y ahí yo no me meto en las jurisdicciones de otros. No es que se mete en la jurisdicción, estimado Ronnie. Usted el día de ayer fue clarito y dijo, tenemos que autoconvocarnos. Es decir, pero usted me está preguntando. Ya no esperar más. Y ahí termino de culminar, ahí culmino la idea. Yo no me puedo meter a decir si este fin de semana se va a ingresar algo para la autoconvocatoria, porque eso ya depende de las conversaciones que tienen entre los jefes de bancadas. Yo soy miembro del Consejo de Administración Legislativo y la jefa de bancada de nuestra bancada es la legisladora Marcela Holguín, que tengo entendido que está en conversaciones con los otros compañeros legisladores para poder tener las firmas necesarias para poder realizar esta autoconvocatoria. Porque al final del día, indistintamente que la presidenta convoque al Pleno, nosotros podemos autoconvocarnos por un tema en específico. Que quede muy claro eso también. La ley está para respetarla. La ley está, como usted bien citó, para leerla. Nosotros, si somos legisladores, tenemos que leer la Constitución primero y la ley orgánica de la función legislativa, que es la que nos rige. Así que están las figuras jurídicas. Esto no son intentonas golpistas, esto no es desinstitucionalización, esto es solamente la mayoría de los legisladores que está pidiendo respeto a la primera función del Estado. Entonces, no hay nada de que debe preocuparse la señora Llori, Ronnie. Por supuesto, yo creería que no. Soy miembro del Consejo de Administración Legislativa, sesionamos el día miércoles. Lo mismo que yo digo en los medios de comunicación, se lo he dicho presencialmente a la presidenta Llori. Le he dicho que no hay por qué temer una evaluación del CAL, que deberíamos más vale nosotros salir al frente, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa, decir que nos evalúen nuestra gestión. Vuelvo a insistir, el pueblo ecuatoriano se va a dar cuenta quiénes con su voz, sus acciones y su voto han estado al lado de las grandes mayorías y quiénes a las pretensiones de Carondelet o a sus intereses particulares. Lo que usted está manifestando es muy serio y por supuesto lo vamos a comprobar luego de que la señora reinstale la sesión respectiva y allí veremos el accionar de cada bloque, de cada asambleísta. Usted es joven, Ronnie, y también conoce sobre política internacional. No quiero finalizar este diálogo con nuestro invitado, Ronnie Aliaga, miembro del bloque de la Unión por la Esperanza en nuestro informativo Prensa Radial. No quiero concluir este diálogo con una pregunta. La situación entre Rusia y Ucrania está alcanzando proporciones realmente muy, muy difíciles, muy difíciles. ¿Qué dice el joven? ¿Qué piensa el joven sobre esta crisis internacional entre estos dos países y en donde la paz mundial se encuentra realmente en riesgo? Quiero escuchar para que usted le transmita al Ecuador cuál es su pensamiento sobre esta situación. Hay varios elementos, me voy a referir a 2. El primero, sobre el tema geopolítico y la paz. Ninguna acción de ningún país justifica la guerra. Nosotros jamás vamos a estar a favor de que un país, todos los países son hermanos para nosotros, para los ecuatorianos no tenemos conflicto con nadie, entendemos las diferencias de criterios, pero nada justifica una incursión armada a ningún país ni las muertes de hermanos. Tampoco justifica que a través de la guerra
se tomen decisiones políticas apresuradas o bajo amenazas. Pero también hay que entender que la soberanía de cada país les permite tomar sus propias decisiones. Lo que podemos hacer, respetando la soberanía de cada uno de los países, solicitando la paz para el mundo, es decir, que no es correcto que siempre van a haber mesas de diálogos donde se pueden resolver estos conflictos. Y el segundo tema al que me quería referir es el tema económico. El día de hoy hubo un desplome del valor del euro y cayó a 1,09 dólares. Es decir, uno de los precios más bajos durante los últimos años. Y el precio del barril de petróleo, WTI, subió a 116 dólares. Nosotros teníamos una proforma presupuestaria al valor de 59 dólares. Es decir, tenemos un excedente de casi 56 dólares de más, 57 dólares de más, ¿verdad? Y en ese sentido, sí hace ese exhorto a que el gobierno nacional, sabemos que no es aprovecharse una tragedia, sino que esto fluctúa con el mercado, pueda tener y tomar las adecuadas decisiones para que estos recursos que van a venir de más durante este tiempo lo puedan aprovechar y puedan hacerse las inversiones sociales y de infraestructura que tanto necesita en el país. Yo creo que son los dos temas fundamentales en los que me he referido y que el principal ha sido el tema de la paz. Nada justifica una guerra, siempre van a haber vías y rutas de diálogo, que los países hermanos y los organismos internacionales intercedan, no para someter a ningún país, sino para buscar que entre ambos lleguen a una solución pacífica. Por la paz del mundo, eso creo que pedimos todos los hermanos, ¿no? Criterio mesurado, criterio razonado, Ronnie, pero sus altos miembros de Unión por la Esperanza se pronunciaron y dijeron, no, apoyamos a Rusia. Usted no está de acuerdo con eso, sino por la paz, porque todos tenemos el derecho a vivir en paz. Por supuesto que sí. Ronnie, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Importantes criterios respecto al accionar de la Asamblea, del trabajo de la Asamblea Nacional. Esperamos que por el bien del país se reinstale la sesión, se siga trabajando, pero que se legisle y se fiscalice en función de lo que las leyes lo determinen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada Luisa Lindon, que también estaba conectado, a todos los hermanos, sobre todo los janos y ecuatorianos que han estado pendientes de esta transmisión. Confíen en la primera función del Estado. Habemos legisladores que queremos hacer bien nuestro trabajo. Al final del día, la verdad y la justicia vencerán. Muchísimas gracias y un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a usted. Señoras y señores, volvemos con más noticias en instantes. Junto a mí, el doctor Lindon San Martín.